Wow, impresionante. Don Jaime, ¿qué siente usted recordar eso? ¿Todavía se le vienen buenos recuerdos? La verdad que es una añoranza. Pues fueron momentos, llamémosle, íntimos dentro de las personas, dentro de los compañeros, que difícilmente los vamos a volver a vivir. Y te digo difícilmente porque esa generación de futbolistas que nos acompañó en esa época era una generación que va a costar volver a tener en El Salvador. Don Jaime, en las imágenes que vemos nosotros atrás de usted particularmente, ya la vamos a ir poniendo, ya es en el Mundial, ¿cierto? Acá están jugando contra Rusia. Sí. Vea, impresionante las postales de la pasión, cómo no cabía ni una alma en ese estadio. ¿Cómo se plantearon? Este es contra Rusia, pero jugando aquí en el Flor Sí, Blanca. acá en el Flor Blanca. Sí, jugaron varios partidos de sparring antes de poder ir, claro, a asistir. Ajá, sí. Pero estaban jugando contra la Unión Soviética en aquel entonces. No era ni la Mancomunidad de Estados Independientes, sino que era la URSS, como nosotros la conocíamos, con ese poderío en su momento. De todos los países que ellos habían unido a la Unión, era, ¿cómo se llama?, una selección buenísima. Sí. Buenísima. Sí. La verdad que... Como la llegó a tener Yugoslavia también, con todos los países que habían unido. También con el Mariscal y Tito. Correcto. Él, ¿cómo se llama? Igual tuvieron una selección buenísima también. ¿Qué sintió al jugar? ¿Cómo se plantearon dentro del terreno de juego? Porque ustedes también eran lo mejor del balompié salvadoreño, donde tenía a un Faja Intratable, a una Orquesta Blanca, la Alianza, a la como decíamos, al Santiagueño. O sea, habían jugadores impresionantes, de equipos impresionantes en aquel entonces. ¿Cómo se planteaban ustedes estar jugando frente a equipos con esas potencias mundiales? Bueno, la verdad te digo, Sergio, que la diferencia tal vez pudiera ser que no teníamos las instalaciones idóneas como tenían todos estos países en su momento, pero tal vez la idoneidad la teníamos nosotros dentro de nuestra preparación, tanto física, técnica como mental, porque acordate que veníamos de una guerra de las 100 horas. Sí, con Honduras. Con Honduras. Y nosotros, vaya, por ejemplo, yo en mi caso con Alianza en aquel momento, habíamos ido quizás como 2 meses atrás a jugar contra el Olimpia, y les habíamos ganado el partido que nos impulsaba a seguir, ¿cómo se llama? Habla de Sudamérica, el Olimpia, no de No, el Olimpia de Honduras. ¿Cómo no? De Honduras, ok. Y eso, ¿cómo se llama?, nos catapultó para seguir en la pelea por el torneo norte centroamericano y del Caribe, del cual, ¿cómo se llama?, casi después de 30 o 30 y 40 años casi, volvió a quedar el Alianza, y el cual eso nosotros lo hicimos allá en el año 1968, 69. Entonces, ¿cómo se llama? El entusiasmo de la gente, del aficionado, y como podés observar, ¿cómo se llama?, aquí en estas grabaciones. Estaba topado el Estadio Flor Blanca, ahora Mágico González. El estadio hoy Mágico González, bueno, los árboles servían de graderíos, donde se, mira, Ahí está. Ahí los puedes ver como que son... Esa era la lomita de aquel Esa entonces. era la lomita de aquella época, ¿verdad? Y cómo la verdad teníamos un buen equipo, sobre todo teníamos los deseos de triunfar, Sí. porque ahora, es cierto, estamos con una nueva generación de futbolistas, Sí. pero hemos tenido un montón de selecciones en la parte anterior a esta
que ojalá que no se vaya a perder ni se enferme, porque eso ocurrió con las otras elecciones y por ahí tuvimos hasta amaños, que cuándo se va a dar eso, si esos no, bueno, Claro, son innombrables para mí. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. De hecho, yo lo tengo en mis notas, que esa era una pregunta, don Jaime, en aquel entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Se dio un ofrecimiento de esta naturaleza? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho un ofrecimiento a un jugador con esas características? Pero me estoy refiriendo yo a persona natural, humana, con principios y valores. ¿No les hubiera restregado a cualquiera un ofrecimiento de esa canallada, de esa altura? Yo te digo que automáticamente creo que lo hubiéramos arrastrado. Quizás no solo yo, sino que el grupo, si lo hubieran propuesto al grupo de seleccionados, porque eso es jugar primero con los valores personales, ya no digamos con los valores nacionales de nuestra afición. Claro, con ensuciar la pelota. Don Jaime, debo de preguntarle, ¿qué jugadores recuerda usted de la selección del 70? Primero, ¿qué posición usted jugaba? Y le pregunto eso porque hay jugadores que inician como delanteros y terminan como mediocampistas, los ubican como... ¿Qué posición jugaba en el cual usted se sentía más cómodo? ¿En la selección o en cualquier equipo? Bueno, fíjate que yo me sentí más cómodo siempre jugando de medio, o si no... ¿Creativo o contención? Creativo. Ok, ¿cuál fue el jugador más complicado que le tocó a usted marcar y que usted decía, Dios mío? Bueno, la verdad que fíjate que para mí yo nunca sentí que hubiera un jugador más complicado, porque yo, tanto en el dominio como en la creación de fútbol, yo era bastante bueno. No es jactarme de eso, porque no, a mí me lo han dicho diferentes personas. Porque sé que lo era, y también con fuerza para marcar. Yo era, llamémosle así, como no digamos que era un potro, era un bulldog cuando era de marcar. ¿De dónde sale el mote de potro? ¿Es por tío o por su tipo de juego? No, fíjate que... ¿Y quién se lo puso? Te lo voy a comentar. Fíjate que quien me lo puso fue el chamaco Alfaro. Ok, sí. Ya muerto, sí, que trabajó muchos años en la KL. Sí. Y esto vino porque yo corría mucho dentro de la cancha. Yo te digo que si ahora miden, ¿cómo se llaman los kilometrajes que corre un jugador ahí que dice que corrió 7 kilómetros, que corrió 5, pues yo creo que quizás yo corría más de 10, porque siempre me forcé y mi lucha era, ¿cómo se llama? Y yo siempre entusiasmaba a mis compañeros a que hiciéramos buena marca, que fuéramos detrás aunque hicieras el mal pase, andar, reclamar y todo eso, porque la verdad que eso crea un compromiso con tu compañero, sí, para que cuando hagas un mal pase no se vea. ¿Con qué jugadores se llevaba mejor en la selección del 70? Bueno, fíjate que en la selección del 70, en general, con todos, ¿verdad? Pero quizás con los que más me llevaba era con el ruso Quintanilla, con el Tancho Ángel, quizás porque éramos más o menos, quizás no más o menos, sino éramos casi de la misma edad, y éramos los más bichos dentro de la selección, y la verdad todo ese grupo que participó con nosotros en las selecciones juveniles llegó a más. Todos fueron seleccionados nacionales en determinado momento. Todos estuvimos en preselecciones cuando íbamos a ir a los Olímpicos de México, y ya no se diga para el Mundial, después como para los Olímpicos del 72, algo así. Sí, 72. También estuvimos en otras selecciones. Y también nos veíamos, ¿cómo se llama?, entre adversarios en los equipos donde ellos jugaban, y eran adversarios míos cuando yo jugaba, ya sea con Alianza, con FAS o con Platense. Don Jaime, perdón, ¿qué se siente estar en un mundial, en una cancha, escuchar el himno nacional de su país frente a un estadio azteca que le caben 130,000 almas, allá en el Coloso de Santa Úrsula,
y usted está representando a su país frente a equipos como México, el anfitrión, por el amor de Dios, Sí. contra Rusia, Yan Yashin, la araña negra. ¿Qué se siente, don Jaime? Fíjate que la verdad que en el momento tú pensás, y aquí estamos pues, y si estamos aquí es porque lo hemos ganado pues. Claro. Entonces no tenemos que sentirnos de menos, eso es lo que uno piensa, y sobre todo cuando tú oís tu himno nacional, puta, se te pone la piel de gallina. Y yo le pregunto eso porque yo he tenido el privilegio de estar desde, bueno, antes narraba partidos de fútbol en un canal de televisión y seguía mucho la Liga Mexicana, pero he estado también en el Estadio Azteca, que tiene 4 entradas, es monstruoso, y de pronto usted queriendo estar desde abajo, usted no escucha a su compañero por el que genera la afición metiéndose con su equipo, y ustedes estaban jugando nada menos y nada más que con el anfitrión del Mundial, que había ganado su pase por ser el anfitrión, y ustedes habían ganado su pase porque se lo habían ganado dejando en el camino a otras grandes escuadras como Costa Rica, Honduras, del Caribe, etcétera. ¿Qué se siente estar jugando de tú a tú frente al anfitrión? Bueno, la verdad que íbamos preparados, te digo, tanto mentalmente, psicológicamente. Y se vio dentro de la cancha. Y sobre todo físicamente. Con un papel protagónico, ¿verdad?, que tuvieron ustedes. Porque sí hicimos un buen papel. Todos nos llamaban que, bueno, por ahí vas a ver tú en algunos encabezados de los periódicos de esa época que a lo mejor tengas la oportunidad sí, los he visto. De verlos, donde dice, ¿cómo se llama? La Cenicienta. Sí, claro, porque porque éramos los... Pero después de eso, el respeto. Yo he tenido aquí a don Hernán Carrasco, ahí donde está usted hablando de esto precisamente, sí. Y se ha referido con que él tuvo el privilegio de tener a pupilos muy buenos muchachos y que realizaron un papel de verdad espectacular, protagónico. Sí, la verdad que, ¿cómo se llama? Tuvimos una muy buena preparación, tanto la que se tuvo meses antes con don Gregorio Bundio, con don Goyo Bundio, excelente. Sindulfo Aveiro Star, Sí, que fuera correcto. el otro preparador, el preparador de arqueros como don Giuseppe Santa Colomba, y bueno, posteriormente con don Hernán, que ya pues todos nosotros lo conocíamos, Sí. ¿verdad? Que es un buen profesor, con muy buena didáctica deportiva, y sobre todo, ¿cómo se llama?, con un carisma tan especial como lo tiene el profesor Carrasco, que... Y con tan buen ojo para descubrir talentos como usted. Sí, fíjate Como que a cómo se Sepúlveda, llama, a un montón entre otros chilenos, de jovencitos. Raúl Toro Benito Basáez también en tiempos A recientes. un montón de jóvenes que él se trajo de ¿cómo se llama?, de Chile, de los cuales, ¿cómo se llama?, él trajo algunos que él tenía en las escuelas de la Universidad de Chile, porque él trabajó con la Universidad de Chile. Aquí me contó. Y Fue a Europa, cursos. estuvo casi en cada mundial habían cursos para entrenadores. Pues don Hernán tuvo ese privilegio, le llamo yo, Sí. y esa facilidad de poder asistir, yo creo que quizás como a unos, ¿por qué no decirte? Quizás como a unos 10 mundiales. Voy rápido, tengo poco tiempo, pero quiero hacerle varias preguntas. ¿Por qué don Jaime, bueno, tengo esta imagen acá, que doña Miriam Portillo sí, me hombre, compartió sí. de mi padre con Pelé ahí jugando está tu papá. Sí. en el Estadio de la Revolución, ahora Rommel Fernández de Panamá frente al Santos de Pelé, pero el Santos de Pelé también vino a jugar aquí con el Alianza, donde estaba don Hernán Carrasco Vivanco. Yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué en aquel entonces, 1962, el Barcelona de España, con todas sus estrellas, aquí vino el Paris Saint-Germain, el Botafogo con Garrincha, el Borussia de Mönchengladbach en la inauguración del Estadio Cuscatlán, el Borussia Dortmund, el Colonia con la migajita Libarski, Estudiantes de La Plata con el papá de la Bruja Verón, que reforzó a la Alianza para ese partido y que de hecho metió un gol con Dante Juárez, porque estaba Sepúlveda, etcétera. ¿Por qué
venían antes todos estos equipos de fútbol que ahora los vemos en Champions League, como el Paris Saint-Germain que vino acá, como el Olimpia de Paraguay, Solalinda, pero también venían grandes jugadores de la talla de Cascarita Tapia, del Chueco Hermosillo, jugadorazos que acababan de ganar el Mundial con Brasil, la final contra Italia, y el Águila contrata a aquel líbero A Sósimo. Sósimo, brasileño, peleándose los equipos como el Milan de Italia y lo trae el Águila. Esos eran los jugadorazos con los cuales ustedes se rozaban y los equipos de fútbol. ¿Qué pasó con todo eso, don Jaime? Mira, fíjate que ocurrió que el fútbol y las dirigencias se encargaron de empezar a traer jugadores. Primero, como decíamos antes, paquetes, que venían, ¿cómo se llama?, por un salario, y no venían por venir a demostrar y a enseñar a los demás jugadores con nacionales a desarrollar, ¿cómo se llama?, nuevos aprendizajes. Por el contrario, venían con malas mañas. Tal fue el caso de una mala experiencia que tuve yo en mi vida futbolística, que fue la única, cuando me quebraron la cara de un cabezazo por parte de Enos Pereira, porque eran jugadores mafias, ¿verdad? Que los contrataba X o los hacía llegar fulano entrenador, o fulano representante, pero sobre todo, y yo creo que ahora también parece que hay ese mismo problema ahorita en el fútbol mexicano, que tienen una serie de representantes que se han encargado de traer jugadores malos y no jugadores que nos vengan a enseñar y le enseñen a la juventud. Y debería de haber quizás dentro de los contratos de los nuevos valores o jugadores extranjeros que enseñen a los niños nuestros de las escuelas donde no hay profesores de educación física, porque no hay, que manden a los mismos futbolistas estos, hombres, a que vayan a enseñar, que vayan a hacer obra social, ¿verdad? Porque eso sería muy interesante y de muy buen provecho para toda la juventud escolar. Parte de las fotos que yo tengo, como esta que doña Miriam de Portillo me las ha compartido de mi padre, que yo no lo conocí. Recuerdo cuando yo lo conozco a usted por medio de Tatiana, su hija, y Walter, que he estado también allá en Nueva York varias veces con ellos y con sus nietos también, y que tienen un futuro realmente increíble allá en aquel país, y que posteriormente coincidimos en San Blas, Puerto de la Libertad, y que desde aquel entonces ya no nos separamos de ahí. Quiero preguntarle, trayendo eso, y le agradezco muchísimo a doña Miriam y a ustedes por compartir, porque ustedes tienen sus fotos de la pasión de esto. Don Jaime, quiero que me pongan imágenes del partido, una pequeña probadita del papel de la selección que está realizando en la Copa de Oro ahorita. Póngamelo, por favor. Y yo quiero preguntarle, don Jaime, lo vimos contra México, contra Guatemala, fogueos contra Qatar, por ejemplo, a la selección. ¿Cuál es su percepción de lo que nosotros tenemos ante la llegada de Hugo Pérez? Mi percepción es que han recuperado un orden, la pelota, el buen trato, la número 5 la trasladan, no son los pelotazos a lo loco, sino que es por abajo la pelota, pero también, o sea, yo soy muy crítico y le puedo decir, hace falta mucho para llegar a disfrutar del buen nivel que ustedes manejaban, obviamente años luz, pero los breves destellos que le ha impregnado Hugo Pérez, antes se acababan en 20 minutos, ahora terminan los 90 minutos corriendo. ¡Wow! Eso es impresionante también. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su análisis de lo que tenemos ahorita? Bueno, mira, en particular creo que ha trabajado mucho en la parte psicológica. Ha trabajado mucho en crearle el sentido de sacrificio a todos los jugadores, en crearles como una mentalidad no
perdedora, sino una mentalidad ganadora. Porque si tú has observado en los últimos partidos que ha tenido de la selección, ha existido un compromiso y hay sobre todo llegadas, pero llegadas con peligro. Y ha empezado a crear algo que siempre lo tuvimos los salvadoreños, era de patear de fuera del área, que es lo que nunca hacemos, porque ahorita todos, incluso los equipos más grandes del mundo, tratan de llegar y hacer goles en la portería, llegando hasta el área chica. Y antes, y aquí con mucha propiedad te lo voy a mencionar, donde eran todos los delanteros de Oriente, en especial Mon Martínez, Cariota Barraza, tu querido padre, Sergio, todos tenían un pateo de fuera del área. Y no pateaban suavecito, pateaban con ganas. Por eso es que la mayor parte de los goles que tuvo la selección, en mi época, fueron de fuera del área, porque se pateaba, ahora no, les da miedo patear. Pero eso está cambiando, porque de acuerdo a lo que he estado observando, el compromiso que está creando Pérez con todos los muchachos es sobre todo hacer que jueguen en conjunto y no aisladamente, porque en conjunto pueden lograr algo. El único que yo veo que tiene que entrar al carril, este es el cipote, parece ser que es pariente de él, que es el Bocha, no sé qué, como le dicen, Pérez, que es muy individualista. Y la verdad que a este nivel no puedes, tenés que ser individualista cuando es requerido, pero no como se llama cuando te querés lucir. En el área grande, las individualidades, 3/4 de cancha, pero en lo principal colectivo, ¿cierto? En lo principal colectivo. Okay. Y esa es lo que les ha, pienso yo, les ha trabajado mucho Pérez a todos los muchachos. Y espero, ¿cómo se llama?, que eso mismo lo demuestren en los próximos partidos y que las oportunidades de ganar siempre están. Listo. Don Jaime, el Potro Portillo, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado. He estado desde hace ratos con su representante legal y su coach, doña Miriam, gestionando el que nos pueda acompañar. Ella verifica su agenda y determina va o no va y a dónde va. Quiero agradecerle, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Sergio. La verdad fue oportuno, ¿cómo se llama?, el poder conversar un poquito contigo y sobre todo, como decían los portugueses, lembrar de maíz. O sea, recordar un poco de lo pasado y lo pasado siempre está presente. Claro. Porque el presente es parte del futuro también, ¿verdad?, que vas a llevar tú como legado para tus engendros y así también, es. ¿Por qué no decirlo?, para las generaciones de amigos. Es correcto. Y gracias infinitas por haberme permitido acompañarlos aquí y esperemos que haya otra oportunidad para disfrutar de este tema que es tan interesante y sobre todo tan amplio, porque hay muchas cosas que comentar dentro del fútbol y sobre todo desearle muchos éxitos a Hugo Pérez y sobre todo a todos los muchachos que traten de esforzarse cada día más, porque en ellos está el gestar una nueva generación de aficionados que vuelvan a los estadios, a llenarlos, que llenen los estadios, porque no hay cosa más linda que necesite un artista. Correcto. Y el futbolista es un artista, y entonces necesita tener esa cantidad de aficionados para que pueda desarrollarse mejor. Don Jaime, eso es lo que queríamos nosotros, un tributo hacia su persona, conocer un poquito más, exponerle a ustedes un poquito la vida
de Jaime el Potro Portillo y por supuesto recordar un poquito de todo lo que se hizo. Nos despedimos, esto es 8.com, rompiendo esquemas con el pájaro picón picón de fondo, señores, pero particularmente sobre la historia que ha sido retomada de un jugador particularmente ahorita en la Copa de Oro, y es la historia de Amando Miguel Moreno. Este jugador, don Jaime, que se le puso a Amando Miguel Moreno porque el papá que le gustaba, Amanda Miguel, y que juega para la selección nacional, y él dijo, se va a llamar Amanda Miguel si es niña, pero fue niño, y entonces le puso Amando Miguel Moreno. Por ahí han surgido una gran cantidad, y lo digo con mucho respeto, de chistes y comentarios donde decía, menos mal que no le gustaba Ana Gabriel. Señores, soy Sergio Méndez, un placer, que el Señor los bendiga a todos. Nos quedamos con este video. New Jersey, yo no nací ahí, yo nací en Perth Amboy, New Jersey. Mi papá es de Guerrero, México, y mi mamá es de Aguachapán, El Salvador. Entonces así es la historia de mi vida. Te equivocas, Amando. Tu historia va mucho más allá de 3 nacionalidades. Empecemos por tu peculiar nombre, Amando Miguel Moreno. Lo que me dice mi papá es que él quería una niña, entonces era muy fan de Amanda Miguel. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Entonces pues ahí se me pegó, entonces digo, mejor le quito la A y le pongo la O ahí en vez de la A, ya que es hombre, entonces ahí se me pegó el Amando Miguel. El 10 de la selecta nos contagia del ritmo que trae desde aquella decisión de su padre. Debutó con Xolos en 2016. Fue convocado con la selección mayor de Estados Unidos, pero no jugó. Y por eso hoy representa a los salvadoreños. Sí, definitivamente. Pues como te digo, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico porque no es fácil. Yo sé que mucha gente quiere estar en mi posición y quizás digan, hey, él viene, pues casi nunca ha ido a El Salvador. Pero quiero que sepa la gente que yo estoy muy concentrado, quiero dar todo de mí, yo estoy con la selecta al 100%. Es Amando Miguel, el jugador con nombre de artista que enamora al respetable con los pies.